Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestra sesión, semana 3, módulo 4, textos y visiones del mundo. Entonces, cerramos con lo que es la experiencia estética, ¿verdad? Este momento íntimo con las obras de arte, con las obras literarias o con el arte en general, ese momento íntimo de placer, de, de goce, de experimentar a través de la belleza, que es la estética, un cúmulo de emociones. Entonces, eh, cierro con esta idea. Al enfrentarse a un texto literario, el individuo debe de tomar una actitud activa en la que comprenda lo que quiso decir el autor con su obra, así como los valores que ella contiene para nutrirse de esas ideas, ¿sí? Entonces, también lo he comentado en otros momentos, para que una obra verdaderamente sea significativa, tiene que impactar en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y no nada más una obra, un conocimiento, un aprendizaje. Todo el aprendizaje, si no es puesto en práctica, no es significativo. ¿Sí? No es importante, no cumple su función. Entonces, eh, hay que poner en práctica cualquier conocimiento o cualquier aprendizaje, que tomemos esa actitud activa para que realmente pues sea significativo. ¿Sí? Seguimos. Un minutito, por favor. Listo. El impacto de la literatura en la sociedad. Las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. De aquí las épocas literarias, ¿verdad? Lo estuvimos viendo en esa infografía que les compartí. El romanticismo, el barroco, el modernismo, etcétera. Cada uno de los movimientos literarios, ¿sí? Reflejan la ideología de la época. Y a su vez, la sociedad se ve impactada por la literatura, tanto por los textos escritos en esa época, así como los textos producidos en otras épocas, pero que tocan temáticas que aún son vigentes. Entonces, si se fijan, todas aquellas obras que trascienden en el tiempo, ¿de qué hablan? Cuestiones trascendentales, ¿verdad? De la vida, de la muerte, de cómo vivir más y mejor, del amor, ¿sí? Entonces, sabiduría trascendental finalmente. Entonces, pues el impacto de la literatura igual es bastante significativo en la sociedad. Tanto la literatura crea a la sociedad, así como la sociedad crea la literatura con los acontecimientos que se experimentan en la misma. Por ejemplo, en el caso de la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles, siglos después es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, para explicar parte de sus postulados. Otro ejemplo, el concepto de amor romántico, el concepto de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en Romeo y Julieta de Shakespeare o en el gran Don Quijote de la Mancha de Cervantes, tienen su origen en una interpretación
del eros platónico, hijo de la abundancia y de la carencia, que se popularizó en la Edad Media. Entonces, este tipo de temáticas, fíjense cómo no pierden, siempre no pierden vigencia, siempre están presentes, ¿verdad? Entonces, es ahí que la literatura crea la sociedad y la sociedad con este tipo de acontecimientos, pues crean también a la misma. Hay una relación directa. Ahora, pues bueno, saben que estamos en la era digital, donde la tecnología, pues tiene un papel muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, menciono esto por la difusión de la literatura, ¿sí? Este, las tecnologías de la información, las TICs, han contribuido de manera positiva en la difusión de la literatura y hacen posible que las obras literarias lleguen a más personas. El Internet, los libros electrónicos, los medios digitales constituyen herramientas presentes en el siglo XXI que deben aprovecharse. Eh, Anteriormente, esta difusión enfrentaba limitantes de tiempo y ubicación. Las obras no se conseguían porque estaban agotadas, eran difícil de localizarlas o los costos pues eran bastante elevados. Sin duda, las tecnologías contribuyen a la difusión de la literatura, aunque las personas siguen prefiriendo los libros de papel o en físico, en casos específicos, por ejemplo, cuando necesitan estudiar o memorizar algo. Bueno, ¿a qué vamos por esto? ¿Qué podemos tomar de manera significativa de aquí? Imagínense, ¿no? Por allá en los tiempos de la Edad Media, o no nos vayamos tan atrás, hace 100 años, ¿no? Hace 100 años, pues era mucho más, no había acceso a tanta información, no podíamos conocer tanta información, era muy difícil. Entonces, pues es un gran recurso la tecnología y que esta misma ha venido a favorecer enormemente a la difusión de la literatura. Inclusive, la gran mayoría de obras ya las encuentras en digital, ya las puedes leer así, incluso en el celular, ¿verdad? Esa herramienta pues tan tremenda que ha venido a revolucionarnos enormemente. Ahí encontramos ya de todo, nos sirve para todo, para hacer cine, imagínense, ¿no? Qué locura, para hacer cine, para leer, para comunicarnos con una persona que está literalmente al otro lado de nuestro país. Bueno, innumerables las ventajas que ha venido a traernos esto. Entonces, debemos de utilizar y aprovechar estos grandes elementos que tenemos. Fíjense, inclusive yo en lo personal era de los que no leía o no escuchaba, yo solamente leía libros en físico, ¿no? Solamente libros en físico, pero actualmente pues tenemos los audiolibros también, obviamente son habilidades distintas las que se desarrollan, pero también es extraordinario. Ahora que no me dejarán mentir, tenemos que hacer, híjole, múltiples actividades para salir adelante. Este, Trabajamos todo el día, tenemos que hacer muchas actividades, pero aún así queremos recrearnos, queremos seguir cultivándonos. Bueno, podemos estar escuchando audiolibros, también son literatura, con otro formato, mientras estamos haciendo alguna otra actividad en nuestro hogar. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta todos estos recursos. Ya no podemos decir, es que no tengo ese libro o es que no lo puedo conseguir, es muy caro. Ya no. Ahora con las tecnologías de la información y esta difusión que nos llega,
a través de las herramientas tecnológicas, pues podemos tener acceso a lo que nosotros queramos, ¿sale? Entonces, y esto pues ha favorecido tremendamente a la literatura. Imagínense, ¿no? Antes de la llegada de la imprenta, pues era imposible, que las obras, pues pudieran difundirse, y ya después a la llegada de la imprenta y posteriormente, siglos después, ahora con la llegada de la tecnología o la ampliación de la tecnología, la potencialidad de la tecnología, pues es una herramienta extraordinaria para tener acceso a cualquier texto literario que nosotros deseemos, y que esto también nos da paso a esta siguiente diapositiva, que podemos encontrar la literatura en muchísimos formatos. Han surgido estas formas emergentes de literatura, formas nuevas de hacer literatura. Han surgido nuevos textos que aprovechan las ventajas de las TIC para crear nuevos textos en los que los lectores pueden ir modificando la historia o tomar decisiones sobre el trayecto de la misma. Imagínense, ¿no? Algo impensable. Nosotros mismos como lectores, como leyentes o seguidores de algún autor, nosotros mismos vamos creando, podemos ir creando literatura, lo que es conocido como fanfiction, ¿verdad? Esto ha generado que que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, como el replantearse la relación que hay entre el autor y el lector, que antes pues obviamente no era eh, nada directa, nada directa en absoluto. Y ahora pues tenemos esa gran ventaja que podemos seguir al autor y conocer más a fondo de la obra, por qué le escribió, en qué contexto, cuál es la intención que tiene con la obra. Entonces, la combinación de diferentes formatos en un solo texto, o la existencia de un texto que es escrito por una diversidad de autores en el mundo. Con esta revolución que se ha dado tecnológicamente, los textos son multilineales, diversos, multimedia, múltiples en contenido y en forma. Son interactivos y dinámicos. De hecho, se habla de una revolución más profunda que la generada por la invención de la imprenta. Fíjense, mucho más significativo ahora la llegada de la tecnología, porque bueno, pues con esto podemos tener acceso a obras de todo el mundo, ¿sí? De cualquier parte del mundo, de diferentes géneros, etcétera, etcétera. Como ejemplo de estas formas emergentes, ya les decía, encontramos el fanfiction, que de manera muy general consiste en relatos escritos por admiradores o detractores de una obra de ficción que ya existe, y que recrean a los personajes, el ambiente y el argumento de esta, produciendo algo nuevo. Fíjense, ¿no? Qué creativo y qué relación tan interesante con el autor, con la obra, de tal manera que, bueno, ellos pueden producir algo nuevo, algo, vuelvo a repetir, impensable en otros tiempos. La rigurosidad de las normas de los autores no lo permitía. Entonces, grandes ventajas que tenemos con la tecnología. Obviamente también sabemos, ¿no? En otros campos de la vida social, no bien llevada la tecnología, pues también nos ha perdido un poco, ¿no? Ese contacto directo entre personas, esa humanidad también, pero bueno, eso ya es cuestión
de que pues tomemos lo mejor de todo lo que nos sucede para que pues, vivamos una vida más libre, más feliz, que aprovechemos todo lo que tenemos. Entonces, la literatura electrónica que surge y existe gracias a la tecnología, a diferencia de aquella meramente digitalizada, pero que además en general rompe con las convenciones de los textos impresos y que en muchas ocasiones es multimedia o no puede ni siquiera concebirse este tipo de literatura fuera del mundo digital. Estas son las formas emergentes de literatura. Yo creo que todos hemos visto en alguna parte de las ciudades donde nosotros radicamos, Acción Poética, que es ese portal dedicado a recopilar imágenes de paredes firmadas por Acción Poética, movimiento que inició en 1996 con la finalidad de definir la poesía urbana y que es sumamente interesante, ¿no? Que pues ellos paredes que están, o lugares abandonados, paredes que están abandonadas, ellos llegan, las pintan de blanco y ponen alguna frase, algún verso. A mí me parece extraordinario porque imagínense, vamos en nuestro camión, en nuestro carro, en nuestro transporte, o vamos caminando incluso y de repente vemos una frase, wow, que nos cambia el día, que nos inspira, que nos motiva. Fíjense, en el aula presencial, con los alumnos del aula presencial, tengo un proyecto que se llama la frase de la semana. Entonces, tenemos un formato preestablecido ahí en la parte trasera del salón, donde cada semana se pone una frase distinta que tenga que ver pues con el arte, ¿no? Filosófica, psicológica, etcétera. Pero pues es extraordinario porque siempre vuelvo a repetir, como seres humanos somos susceptibles a tanto impacto de información que en algún momento, alguna situación nos baja la energía, la pila, y de repente vemos alguna frase, algún pensamiento que nos reconduce, que nos motiva. Y no solamente en las paredes, vuelvo a utilizar la tecnología, ¿verdad? En nuestros celulares, en nuestras redes sociales. No necesariamente tenemos que seguir a nuestros amigos, a nuestra familia. Hay tantísimas páginas de poesía, los invito a eso, a que ahora que nos damos cuenta que la literatura también está presente eh, en la tecnología, que podamos en nuestras redes sociales seguir a poetas, artistas, a escritores, pensamientos literarios, poesía, etcétera, arte, tu autor favorito, pensamientos de autor favorito, etcétera. Entonces, todo esas, al final, ¿para qué estamos estudiando, no? ¿Para qué nos estamos preparando? Para tener un mejor conocimiento que nos dé una mejor oportunidad en la vida. ¿Y para qué queremos esa oportunidad en la vida? Para ser felices. Entonces, si nosotros no tenemos un pensamiento correcto, una mente fuerte, aunque la oportunidad esté, no la vamos a saber interpretar. Entonces, es muy importante que estemos relacionados con ese tipo de pensamientos, con ese tipo de información, de arte, de literatura, para tener esa constante manera de pensar que nos haga estar presentes, ¿no? Que nos haga tener una actitud extraordinaria. Al final, para eso es todo, toda nuestra formación, todo el conocimiento, para ser más libres, para ser más felices. Entonces es importante pues tener esa información o esa, pues sí, esa información que nos esté motivando constantemente a través de nuestras redes sociales. Eh, existe también como forma emergente de literatura
Colección de literatura electrónica, volumen 1. ¿Qué es esto? Es un compendio de textos electrónicos publicados en asociación entre la Organización de la Literatura Electrónica y el Instituto de Tecnología y Humanidades de Maryland. O está, por ejemplo, iLiteratura, que es un compendio de literatura electrónica del Centro de Cultura Digital de México. Entre las obras que ofrece se encuentra Tatuaje, novela detectivesca que explora diferentes formatos narrativos y lenguajes. Poetrónica, proyecto mexicano independiente de poesía multimedia, que combina la poesía y el lenguaje de programación en entornos hiperdinámicos como memes que se hacen virales o poemas interactivos y que juegan con algoritmos y códigos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver precisamente con estas formas que a través de las páginas o de los archivos de Excel, por ejemplo, podemos crear poesía. Y hay tantísimas formas, ¿no? De crear arte de una manera utilizando precisamente la tecnología. Tenemos también la Organización de la Literatura Electrónica, fundada en Chicago en 1999. Se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales. Y, por ejemplo, aquí vemos algunas de estas frases, ¿verdad? De acción poética. La experiencia vivida es tu poesía. Claro que sí, totalmente. Y ya eso nos pone a pensar, ¿verdad? Nos pone a vivir una experiencia estética. No llores porque acabó, sonríe porque sucedió. Imagínense, ¿no? Alguien anda pasando por una ruptura amorosa y está metido ahí en su situación. Todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Y es muy doloroso y estamos metidos ahí en nuestro rollo ahí mental. Pero de repente veo esta frase y la comprendo y la hago mía. Claro, cambio de actitud. Comprendo. ¿Para qué llorar? Al contrario, eso no va a solucionar nada. Agradecer porque tuve la experiencia, tuve la posibilidad de haber vivido esto maravilloso con esa persona. Entonces, cambias de actitud, eres feliz, sigues con tu vida, al rato la vida da la vuelta. Entonces, fíjense cómo una simple frase o cómo la literatura, a través de estas formas emergentes, nos impacta. O sea, el arte ahí está, la sabiduría ahí está. El chiste es que a veces estamos perdidos viendo otra cosa, comentarios de nuestros compañeros, chistes de amigos, memes y cosas así, pero el arte ahí está, la literatura ahí está, la sabiduría ahí está. La información que necesitamos y que puede cambiar nuestras vidas, ahí está. Solo es cuestión de que pongamos atención, ¿no? Déjalo ir. Si es para ti, vuelve, y si no es que nunca lo fue. De ahí toman, de ahí escriben esta frase, ¿verdad? Si es para ti, te cielo. Lenguaje figurado, lenguaje artístico y cuántas maneras de interpretarlo, ¿verdad? Muchísimas formas de interpretar este verso o esta frase. Entonces, bueno, seguimos. Ahí está el arte a nuestro alrededor. El proceso de escritura. Muy importante porque ahora van a escribir un cuento. Entonces, así como existe un proceso de lectura, también existe un proceso de escritura. Hay algo antes de escribir, algo durante mi escritura y después de que escribí. Este es el proceso de escritura. Luego igual, como todo, hay quienes pues les cuesta trabajo
les cuesta trabajo eh, escribir, no saben por dónde comenzar. Bueno, pues existe un proceso. Si lo ponemos en práctica, esto nos va a facilitar. ¿Qué debo de hacer antes de escribir para empezar? Voy a escribir un cuento. ¿Qué tengo que hacer si voy a escribir un cuento? Hay quienes directamente, a ver, ahí ponen la libreta, ponen la hoja, la computadora y pues está ahí forzándose, ¿no? Forzándose a tratar de escribir y suele ser pesado, cansón, estresante. Pero si yo busco información del tema, de aquello que voy a hablar, ¿no será más fácil? Esto es parte del proceso de escritura de la etapa previa. Antes de escribir, voy a buscar información del tema para tener más ideas de las cuales hablar, ¿sale? Entonces voy a buscar información relacionada que me permita tener más información, más ideas para yo poder escribir. Y ahora sí, generar ideas y voy a planear qué va a llevar mi escrito, tal cual. ¿Cuál es la intención de mi escrito? ¿Qué intención tiene mi escrito? ¿Qué tipo de lenguaje voy a utilizar? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Sí? Entonces, ¿qué para qué y cómo? Son preguntas que siempre van a servir para podernos orientar en cuanto a lo que nosotros queremos desarrollar y que nuestro escrito pues tenga un mayor contenido. Al momento de escribir, pues ahora sí voy a desarrollar las ideas en el orden que lo planteé. Voy a conectar esas ideas con otras. Escribir todas las ideas que se piensan comunicar. Escribir frases completas, utilizar la puntuación adecuada, muy, muy importante los signos de puntuación. A veces pensamos que no son importantes, es una simple comita, hombre, ¿quién lo va a tomar en cuenta? No, es sumamente importante. Esto nos va a permitir que el texto tenga coherencia, ¿sale? Nos va a permitir que el texto sea coherente. Entonces, utilizar la puntuación, las comas, punto y coma, punto y seguido, punto y aparte. Cada uno de los signos de puntuación tienen una utilidad muy práctica y muy sencilla. De hecho, les voy a subir una presentación también, este, para que puedan profundizar y conocer más al respecto. Y mañana abordamos un poco acerca de esto, de los signos de puntuación y pues utilizar algún diccionario para las dudas que se tengan. Actualmente, imagínense, pues ya nos podemos apoyar y que aquí qué bueno que sale, porque a veces hay bastantes faltas de ortografía. En el mismo Word tenemos el corrector de ortografía, ¿sale? En mismo Word lo tenemos. No hay necesidad de, de buscar ya un diccionario, ya lo tenemos ahí, o hay diccionarios digitales. Chiste es que nuestros escritos sean coherentes y cohesionados. Y por último, la etapa de la revisión, que se los he mencionado constantemente, ¿verdad? En las retroalimentaciones y más cuando hay alguna omisión, hay algún error. Pues fíjate, esta es una etapa, la revisión. Siempre que hagas un escrito, obviamente tus actividades son escritos, no necesariamente tiene que ser una redacción extensa como algún, no sé, se me ocurre algún cuento, algún ensayo, no necesariamente. Nuestras actividades mismas estoy escribiendo, bueno, pienso antes de escribir, ya desarrollo las ideas al momento de escribir y reviso, porque es una de las etapas. Es una de las etapas del proceso para escribir, la revisión. Fíjense, hay autores que dicen que hasta 4 o 5 veces hay que revisar lo que escribimos. Por lo menos un par de veces. Un par de veces revisa y vas a ver, tú te vas a dar cuenta si está correcto o no, si hay alguna omisión, alguna falta.
algo no se comprende, el enlace que compartes no es correcto, etcétera, etcétera. Verificar, ¿qué voy a revisar? Verificar que la información sobre el tema esté completa, que la información se entienda bien, corregir la redacción de la información, verificar que se hayan planteado respetado las normas de puntuación y ortografía, hacer una revisión relacionada con la presentación del escrito, ¿sí? Esquema analítica del cuento. Ustedes ya saben lo que es el cuento. En la infografía que les compartí la primera semana, donde vimos los diferentes géneros y subgéneros, ahí vimos lo que es el cuento, sus características y demás. Lo retomamos aquí nuevamente. El cuento es un subgénero narrativo. Pertenece a la narrativa el cuento, ¿sí? Por lo tanto, tiene que tener las características de la narrativa, ¿sí? Utiliza como principal o prototipo textual ¿qué? La narración. ¿Qué hay en la narración? Ah, bueno, pues es que se cuenta una historia. ¿Y qué pasa si estoy contando una historia? Para que esa historia tenga sentido, pues va a haber personajes, va a haber un lugar, un tiempo, un espacio, ¿sí? Ese es el cuento. En el cuento igual, para que tenga coherencia, tiene que haber un inicio, tiene que haber un desarrollo y dentro del desarrollo, la parte de más alta tensión o el punto más importante. Y por último, el desenlace. Son los tres momentos que debe de tener tu cuento. Aunque sea un cuento corto, debe haber un inicio, un desarrollo y el punto clímax y un desenlace. Entonces, haz de cuenta, en un cuento, en cualquier obra narrativa, estamos contando algún suceso que de la vida cotidiana, y si es de la vida cotidiana, pues tiene que tener todos los elementos de la vida cotidiana. Vuelvo a repetir, personajes, tiempo, lugar o espacio, ¿sí? Y que haya, para ello es como muy importante la descripción. La descripción es uno de los principales elementos que se utilizan en la narración para que los lectores puedan sentir e imaginar y vivir experiencias estéticas a través de nuestros escritos. Fíjense, aquí hay algunas frases que pueden servir para escribir sus cuentos, porque luego a veces me lo han preguntado, ¿cómo inicio? ¿O cómo sé que ya estoy en el desarrollo? ¿Cómo sé que ya estoy en el desenlace? Bueno, puedo iniciar. Había una vez, hace muchos años, en un lejano pueblo, érase una vez. Todo comenzó, al comienzo, y ya, desarrollo, ¿no? Voy desarrollando mi idea, nudo, y de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta y sin quererlo, pero de repente, cuando llegó a ese lugar, desenlace. Y por último, entonces, finalmente, así fue como, y al fin, ¿sí? Fíjense cómo cada uno de ellos, pues, nos hacen referencia a los momentos distintos de la narración, ¿sale? Entonces, aunque sea una narración corta, eh, debe de tener su estructura completa. Debe haber un inicio, un desarrollo, un clímax y un desenlace, ¿sale? Entonces, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión y vamos a dar espacio. Nos quedan 3 minutitos para que termine nuestra sesión. Podemos aquí abrir espacios para, pues, alguna duda, algún comentario, algo que quieran externar. Pues bueno, es momento. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda?
¿Alguna pregunta? Nos quedan 3 minutitos. ¿Algo que quieran externar? Anabel, Liliana, Valeria, Xochitl, quien guste. Y si no, pues damos por terminada nuestra sesión. Yo sí una pregunta. Cuando nos estabas exponiendo sobre las distintas páginas donde encontramos la literatura o la poesía, la primera que nos mostrabas de acción poética es una de las que viene en nuestras actividades, bueno, en las participaciones ay, se me fue. Bueno, es una parte de nuestras actividades, pero vienen dos páginas. En una de ellas habla más bien de estas, yo les digo caricaturas, que luego mis niñas me regañan, me dicen que es anime. ¿Qué diferencia? O sea, ¿la podemos tomar como literatura también? Yo tengo confusión en ese aspecto, porque viendo la página o la misma en otras redes sociales como Facebook, que también aparecen ellos, sí lo muestran como si fuera arte, como parte de la literatura, pero yo tengo esa duda, o sea, si realmente el anime, incluso hecho ya para el cine o película, puede entrar dentro de la literatura. Mira, no puedo dar la respuesta como tal, literalmente, porque, bueno, es parte de las actividades que ustedes tienen que realizar, pero sí te oriento. En ¿qué es la literatura? Lo vimos desde la semana 1. La literatura es una manera creativa de expresar una idea, ¿sí? Dice la Real Academia de la Lengua, es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Son estas formas emergentes de literatura que eh, que se apoyan mucho de la tecnología, ¿sí? Pero, pues, a grandes rasgos, pues claro que también lo podemos considerar como arte, como literatura, son estas formas emergentes precisamente. ¿Sale? Sí, gracias. A ti. Está por cortarse la sesión. Cierro con esta frase. El arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. Muchas gracias por estar presente. Estoy al pendiente de sus dudas, de sus comentarios a través de plataforma. Que tengan bonita noche y un buen cierre de semana. Nos encontramos mañana para hacer un repaso de esto y ver algo de